Hola a todos, soy Flor y soy una profesora de inglés y español en línea. Tengo más de 3 años enseñando español online a estudiantes de todo el mundo. Y en estos videos comparto mi experiencia y recursos para otros profesores de español que también trabajan online. Hoy vamos a hablar sobre temas de conversación. Hay muchos estudiantes, en especial adultos, que quieren tener clases informales de español, que tal vez tienen un buen nivel, un nivel intermedio o avanzado y solo quieren continuar con la práctica del español, pero no quieren ver tanta gramática. Por eso, con esos estudiantes hay ciertos temas que debemos evitar y hay ciertos temas que estaría bueno tener en cuenta. Lo primero para pensar siempre es la cultura, ¿sí? Este tema nunca falla en ninguna de las clases con casi ninguno de los estudiantes. Podemos comparar, compartir, preguntar, podemos hablar de temas generales como la comida, la música, la vestimenta, los saludos y comparar cómo es en nuestro país y cómo es en el país del estudiante. Podemos buscar algún artículo como por ejemplo en la revista Babel y comparar culturas de otros países hispanohablantes y comparar con nuestro país la del artículo y la del estudiante. Podemos hablar sobre festivales, tradiciones, días de ese país, podemos hablar de cómo se festeja, por ejemplo, Año Nuevo, qué celebraciones tenemos durante el año y cómo las festejamos nosotros, y les podemos preguntar al estudiante qué celebraciones tiene y cómo las festeja. La idea de este tipo de conversaciones es compartir la cultura. Tal vez hay cosas que nosotros no sabemos del país del estudiante y que él o ella no saben de nuestro país y podemos compartir. Muchas veces en las clases con mis estudiantes que ya son más avanzados, a veces hablamos un poco sobre la comida y siempre les comento sobre el mate, porque para muchas personas, además de ser algo nuevo, es algo tal vez curioso o extraño de compartir, ¿sí? El mate y de cómo se toma. Entonces a veces les muestro mi mate y les digo los nombres y les digo dónde es popular tomar esta bebida y si tiene alguna bebida popular en su país que también lo comente. Y bueno, esta es una manera que lo pueden usar como para romper el hielo o preparar tal vez una clase con temas de cultura. ¿Sí? Hay muchos temas que pueden usar y tal vez pueden ver gramática durante unas clases, después un tema cultural o conectar el tema de gramática con la cultura. Hay muchas formas que pueden ustedes usar esto para todos los niveles si les gustaría. Otra cosa a tener en cuenta es la edad de los alumnos. Como dije al principio del video, por lo general son estudiantes adultos los que quieren este tipo de clases informales y conversación, pero tal vez pueden tener un estudiante joven, entre 12 o 18 años, que le gustaría tener clases informales. En mi caso, tuve un estudiante que vivía en Tailandia y que tenía 12 años, pero su nivel de español era absolutamente fantástico. Entonces, lo que hacíamos era tener estas clases informales, porque no necesitaba gramática, no necesitaba absolutamente ninguna explicación, lo que sí necesitaba era tal vez tener más confianza para hablar. Y en este caso hacíamos actividades de cultura. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la fluidez y el nivel. Hay veces que tenemos un tema que pensamos, a este estudiante le va a fascinar. Por ejemplo, tuve un estudiante que trabajaba en la parte de economía y siempre estaba interesado en artículos de economía y eso. Como era un estudiante avanzado, le podía compartir artículos sin editar de El Economista, del País y todos temas relacionados a la economía, la industria, etcétera. Pero a veces he tenido estudiantes que están interesados, por ejemplo, en el arte, en la fotografía, pero para el nivel de español que tienen no podemos leer ciertos artículos o no podemos conversar sobre ciertas cosas un poco más abstractas. Entonces, el nivel del estudiante también va a afectar estos temas de conversación. Obviamente que va a ser mucho más difícil hablar sobre, no sé, métodos de aprendizaje, no sé. Imagínense un tema que necesitan más fluidez para dar la opinión. Tal vez necesitamos temas más concretos para niveles más bajos, como por ejemplo las últimas vacaciones, viajes, receta, rutina. Esto también va a afectar los temas y a condicionar los temas de conversación. Y el último es las diferencias culturales. Esto está conectado a los temas que son tabú
para el estudiante o para la cultura del estudiante o temas que son inapropiados. Hay temas de los cuales no es recomendable hablar, dependiendo de tu alumno. Si es un alumno que has tenido por meses y meses y meses, yo he tenido alumnos que desde el comienzo que empecé a dar clases, hasta ahora lo sigo teniendo y sí, podemos hablar de cualquier tema porque también se trata con mucho respeto. Pero sé que hay otros estudiantes con los que no sé si estarán muy cómodos hablando de este tema. Para tocar temas que son tal vez un poco tabú, ya sea en tu cultura o en la cultura del estudiante, te recomiendo esperar a conocerlo un poco más y a pensar de qué manera van a trabajar ese tema, ¿sí? Por ejemplo, religión es un tema que en mis clases no lo hablamos, pero con algunos estudiantes sí lo he hablado porque me han preguntado o porque querían compartir una experiencia o una opinión. En ese caso está bien y lo acepto si es dentro de un ámbito de respeto, tolerancia, comprensión, perfecto. Pero en otras clases lo evito. Hay tantos temas de los cuales podemos hablar que siempre es preferible evitar esos temas que pueden ser delicados para la persona o que tal vez lo pueden malinterpretar por una cuestión del idioma. Tal vez nosotros queremos decir algo y la persona lo toma mal porque no lo entendió. Por eso en este caso les recomiendo evitar ciertos temas que pueden ser tabú, la política también, opiniones sobre los partidos políticos. Si el estudiante nos pregunta sobre la política de nuestro país, perfecto, podemos comentar en líneas generales porque bueno, es mucho, me imagino, para comentar, o si nos pregunta sobre qué religión tenemos, si no les molesta hablar de eso, pueden comentarlo. Depende mucho entonces del estudiante, de la conexión que ustedes tengan con el estudiante, si es un estudiante de mucho tiempo, muchos meses o años, cómo es el ida y vuelta, qué fluidez tiene, qué nivel tiene, si puede entender lo que nosotros estamos explicando. Otra cosa es, pueden tratar, por ejemplo, un tema delicado como la religión a través de una celebración cultural, ¿sí? Pueden comentar, por ejemplo, no sé, Navidad. Si el estudiante tal vez no festeja Navidad, ustedes pueden comentar, bueno, pueden hacer algo más relacionado a la cultura. Nosotros en diciembre celebramos Navidad y Año Nuevo. Navidad es esta fecha, Año Nuevo es esta fecha y hacemos esto. Y al estudiante le preguntamos, ¿y tú qué cosas festejas en diciembre o durante el año? Y le podemos decir, prepara una presentación, o podemos escribir una lista de preguntas, o le podemos escribir algunos verbos y decir, bueno, usa estos verbos, o usa estas frases como siempre, a veces, me encanta, con mi familia, o mi familia y yo hacemos esto. Y lo vemos de un lado más cultural o tan religioso que tal vez para el estudiante le puede parecer inapropiado. Recuerden el aspecto cultural del estudiante y tal vez no, tal vez le fascina y quiere conocer un poco más. Por eso, cuidado con los temas de conversación. No digo que no se puedan hablar, pero siempre conocer al estudiante un poco mejor antes de tratar ciertos temas. Y si el estudiante nos pregunta a nosotros un tema del cual no queremos hablar porque nos sentimos incómodos, podemos decir, de este tema prefiero no hablar, ¿por qué no me cuentas tú de otra cosa? ¿Sí? Y preparamos el tema, o ¿por qué no continuamos, mira, con esta actividad que está súper, o por qué no continuamos con esta práctica, etcétera? Está bueno también poner límites, ¿sí? No solo para el estudiante, sino también para ustedes, para que se sientan cómodos. En la página de Enseñar Español Online van a encontrar actividades de conversación. Tienen diferentes temas como publicidad, mascotas, arte, trabajo, etc. Y cada pregunta o cada tema tiene 15 preguntas. Estas las pueden hacer en una clase. Por lo general, en mi caso, nunca llego a hablar de las 15 preguntas porque siempre se disparan hacia otros lados o los estudiantes comienzan a hablar sobre sus experiencias. Por lo general, estas preguntas de conversación son ideales para estudiantes que tienen un nivel de fluidez más alto y que pueden hablar sobre diferentes temas, expresando opinión, experiencias, hablando del pasado, futuro, etc. Pueden verlas en el link que voy a dejar debajo del video y no olviden de suscribirse para recibir más notificaciones y si quieren compartir alguna experiencia que tuvieron con estos temas de conversación, no duden en escribir en los comentarios debajo del video.
Nos vemos con más recursos para profesores de español online.